Lucas 2:41. Iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén, sin que lo supiesen José y su madre. Y pensando que estaban entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos. Pero como no lo hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo. ¿Dónde lo hallaron? Sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndole y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de su respuesta. Cuando le vieron, se sorprendieron. Y le dijo su madre: Hijo, ¿por qué nos has hecho así? Y aquí tu padre y yo hemos buscado con angustia. Entonces él le dijo: ¿por qué me buscan? ¿No saben que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron la palabra que le habló. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Palabra del eterno Dios. Amén. Dile al que está a tu lado: es necesario. Dile al que está detrás: es necesario. Tópale al que está al frente, dile: oye, oye. Dile: escúchame, es necesario. Ahora dite a ti mismo, a ti misma: es necesario. Jesús le dice a su madre, a su padre: me es necesario estar en los negocios del Padre. Interesante que Jesús dice en los negocios del Padre. Es interesante cuando Jesús dice en los negocios del Padre. Eso rompe algunos paradigmas en alguien cuando dice: no, es que han tomado esto como un negocio. Entonces es algo que está basado en la palabra, es un negocio porque Jesús lo dijo. Wow, tremendo. Jesús dijo: me es necesario estar en los negocios del Padre. Pero lo interesante es que antes dice en la palabra en la cual estamos leyendo, en esta lectura hay 2 versículos que nos lleva a meditar y a pensar de lo que Jesús está viviendo y de lo que Jesús va a vivir y de lo que Jesús está enseñando. Hay 2 versículos poderosos que va a cambiar nuestra conducta y nuestra forma de pensar y sobre todo nuestra forma de caminar. Jesús le dice esta palabra interesante: me es necesario. Punto. Detente y analiza. Analiza, piensa por qué. Pero no voy a ir rápidamente a por qué es necesario, sino que voy a ir al versículo 49. Y antes de ir al 49, quiero bajar al 42.
El 42 dice algo interesante que usted debe de mantener y que usted debe de mantenerse hablando y actuando y cumpliendo. Escucha bien, el 42 dice: y cuando tuvo 12 años, número de gobierno. 12, el número de autoridad. 12 es el número de propiedad. 12 es el número de garantizar y de apropiarse de lo que es tuyo. 12, número de gobierno, número de autoridad, número de firmeza. Por eso la Biblia resalta diciendo 12 años. ¿Y qué estaba haciendo él cuando tenía 12 años? Estaba transfiriendo autoridad, estaba dándole a los maestros de la ley, a los doctores de la ley, le estaba enseñando que ellos podían tener autoridad, gobernar. ¿Cómo gobernar? ¿Cómo gobernar? No hay mejor gobierno que hacerlo conforme a la palabra de Dios. Y eso era lo que Jesús estaba enseñando dentro de la iglesia, dentro del templo. La palabra de Dios, la cual debe gobernar en nosotros, para nosotros también gobernar en el mundo espiritual. Por eso dice la palabra de Dios que el Señor nos dio autoridad sobre principados, sobre serpientes y sobre escorpiones, y que nada nos hará daño, porque la palabra de Dios es quien gobierna. Y dice claramente, escucha bien: y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Conforme a la costumbre. Usted sabe lo que significa costumbre. ¿Por qué usted viene a la congregación? Porque ya usted determina que en usted hay una costumbre de congregarse. ¿Por qué usted tiene que decirle al amigo o al vecino, al pariente, cuando llega a la casa un domingo, que usted no tiene tiempo para atenderlo? ¿Por qué? Porque ya usted creó una costumbre para venir a honrar a Dios. Es una costumbre que usted los domingos se levante en la mañana. No es una religiosidad, porque a Dios hay que buscarle de continuamente, pero han hecho en nosotros una costumbre de congregarnos para honrar a Dios. Por lo tanto, vinimos a la congregación, y ellos iban a la congregación porque tenían ya por costumbre. Dile al que está a tu lado: ¿tú vienes por costumbre o vienes porque te están empujando? Dile: tú vienes por costumbre, porque cuando usted hace una costumbre en algo es porque usted se identifica con eso. Cuando usted va a la congregación es porque usted se identifica como hijo de Dios. Usted no puede venir a una congregación porque lo traigan. Tiene que ir a una congregación por costumbre, porque desde niño lo acostumbraron levantarse temprano y ir a la iglesia. ¿A cuántos lo levantaban temprano en la mañana para ir a una congregación? No importa de qué denominación sea, pero todos tenemos una costumbre, y esa costumbre no puede perderse. Esa costumbre no se puede romper. Esa costumbre debe de existir todo el tiempo, y esa costumbre se debe transmitir a nuestra generación, a nuestros hijos y a nuestros nietos. La costumbre de honrar a Dios, hacerle fiesta a Dios, tiene que mantenerse toda la vida. Hay alguien aquí que se atreva a decir: esa costumbre nadie me la va a quitar, ni siquiera la cuarentena. Por lo tanto, dice claramente por costumbre. Y cuando Dios me dio esta palabra, analizaba y navegaba en la palabra, y me reuní con un equipo también de la iglesia, y empezamos a fluir, y el Señor trajo a mi memoria: es interesante que esta palabra se lleve a Libertadores. Y yo no tenía que traer para acá este domingo, pero el Señor dijo: es necesario. Es necesario. Porque no acostumbro, después que yo doy un sermón, aunque lo dé en una casa, lo dé en un barrio, lo dé en una parte, no acostumbro a repetir. Pero es necesario repetir siempre la palabra de Dios, porque las palabras son nuevas cada día y cada mañana. Por eso, aunque tú prediques hoy algo y mañana tienes que predicarlo, predícalo. Porque nunca cambia el texto bíblico, siempre está ahí. Nunca cambia el texto bíblico, siempre está ahí. Lo único que cambia es la interpretación del texto bíblico. Lo único que cambia es la revelación del texto bíblico. Pero siempre estará ahí. Jesús dijo claramente: me es necesario.
Entonces, cuando usted crea costumbre, cuando ya usted determina que ese día usted no lo negocia. Cuando usted crea una costumbre de honrar a Dios, es el día cuando algo se le presenta y usted dice, por encima de lo que se presente, hay una costumbre en mí y es honrar a Dios tal día y a tal hora. Nada me detiene, nada me va a hacer retroceder. Es cuando usted se apasiona por algo. Una persona que no sabe ser una costumbre es porque no sabe amar. Por lo tanto, cuando usted anteriormente estaba enamorado, usted se trasladaba de una distancia muy lejana y ya usted creaba una costumbre en usted ir a la casa de esa persona a visitarla. ¿Cuántos fueron novios? ¿Y cuántos tenían ya una costumbre, especialmente la mujer, tenía una costumbre de esperar al novio cierto día, ciertas horas? Y también el perfume. ¿Cuántas estaban esperando eso? Sea honesta, mujer. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? Ya usted estaba esperando que el domingo o el lunes, no sé, pero usted sabía la hora. Usted sabía el perfume. Es más, el hombre podía venir doblando a 4 esquinas de su casa y usted decía, ahí viene fulano. ¿O no? Cuando ese hombre llegaba, usted sabía, yo sabía. Es más, usted escuchaba el motor sonar. Ahí viene fulano. Usted sabía porque ya ese fulano había creado una costumbre en usted. Y por ende usted como mujer lo estaba esperando. ¿Cómo usted lo esperaba? Bien maquilladita, ¿verdad? Con su maquillaje, el mejor perfume. Se alineaba siempre las cejas, las pestañas siempre estaban bien peinaditas. Y así usted lo esperaba. La mejor ropa usted se la ponía porque venía su macho a la casa a visitarla. ¿Verdad que sí? Sea sincera, mujer. Así está Jesús, así está el Padre en esta casa. Ya usted creó una costumbre los domingos y Él está todos los domingos aquí bien preparado, bien lindo, esperándola y esperándolo porque alguien viene a visitarlo. Por eso Él no se mueve, por eso Él da lo mejor. Hay una costumbre en el cielo y debe de haber una costumbre en la tierra y sobre todo debe establecerse la costumbre en usted. Entonces eso Jesús le está dando a enseñar a ellos que había una costumbre de ir a honrar al Padre. Había una costumbre de llevar lo mejor a Dios. Pero últimamente han querido quitar la costumbre. Pero la costumbre se va a mantener todo el tiempo porque fue el inicio y será el final de lo mejor y de lo que ha de venir sobre nuestra vida. Esa costumbre no se puede perder. Y por la costumbre que usted establece, la costumbre trae siempre lo bueno. Usted sabía que no hay una cosa más hermosa cuando el hombre llega a la casa de su novia y que cuando usted se relaciona, usted sale feliz. Mire, usted se olvidó que el motor no le prendió. Usted se le olvidó de que le faltó la gasolina. Usted se le olvidó de los percances que tuvo, de los problemas y todo. Usted se olvida de todo eso. Cuando la novia lo recibe. Cuando la novia lo recibe en la casa y le da una palabra, un cariñito, usted sale, oiga, que en el estómago siente mariposita. ¿Cuántos de los hombres han sentido eso? Sale como que sin, sea honesto, hombre, aproveche que la esposa está aquí y que lo van a ver por las redes también. Por lo menos va a decir, ella va a decir, wow, por lo menos. ¿Cuántos de los hombres de verdad sintieron esa mariposita en el estómago? ¿Verdad? No, el caso tuyo no, el caso tuyo no. El caso tuyo era parásito que tú tenías. Pero eso es lo que acontece cuando usted viene a la casa de Dios. Los ángeles hacen fiesta. El cielo se pone a su favor, a su servicio. Comienzan a sentir cosas porque vienen a adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Usted sabe que Dios tiene solamente 24 ancianos que viven solamente diciendo santo, santo, santo. Imagínese cuando usted viene a su casa y se une con esos 24 ancianos. ¿Cómo no se pone Dios en ese momento? El corazón le vibra. Yo no sé si usted me entiende.
Por lo tanto, usted debe de crear esa costumbre y mantener esa costumbre y no permitir que nada en la vida quite esa costumbre de usted honrar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Me es necesario estar, me es necesario congregarme, es necesario estar en la iglesia, es necesario servir, es necesario adorar, es necesario alabar, es necesario limpiar, es necesario hacer todo lo que Dios demanda. Es necesario. ¿Por qué es necesario? ¿Usted sabía que la palabra me es necesario también da mucho de pensar? Para usted, mujer, hombre, ¿por qué es necesario? Usted, hombre, es necesario ponerse elegante. Especialmente los solteros. ¿Por qué es necesario para usted ponerse elegante? ¿Por qué es necesario? ¿Por qué es necesario? Piense usted. ¿Por qué es necesario usted ponerse bello? ¿Por qué es necesario recortarse? ¿Por qué es necesario ponerse mejor perfume? ¿Por qué es necesario, soltero? ¿Por qué? Porque posiblemente a la vuelta de la esquina está su futura esposa. ¿Verdad? ¿Por qué es necesario estudiar? Porque posiblemente estudiando puedo escalar mi carrera y ser un gran profesional en el mañana y tener un gran futuro. ¿Por qué es necesario? ¿Por qué es necesario? Porque en vez de pensar en un presente, es necesario pensar en un futuro y es necesario hacer algo con el futuro y para el futuro. Por lo tanto, la palabra me es necesario levantarme temprano en la mañana, implica muchas cosas. Me es necesario trabajar, implica muchas cosas. ¿Por qué trabaja? Me es necesario congregarme. ¿Por qué? Y le voy a decir algo. Para muchos te validan el es necesario hacer tal cosa, pero muchos no validan que es necesario congregarse. Porque cuando tú determinas y hacer una costumbre, venir a honrar a Dios o servirle a Dios, ¿por qué hay personas que quieren intervenir en contra de lo que tú quieres hacer como costumbre en tu vida, que es honrar a Dios? La Biblia dice que debemos de honrar a Dios con todo, con nuestros frutos, con nuestros bienes, con nuestro talento, con todo debemos de honrar a Dios. Y cuando usted decida honrar a Dios, siempre vendrán esos mata propósito, mata sueño, eso intercado, eso que viene a intervenir en contra de lo que tú decidiste hacer para Dios. ¿Por qué? Porque cuando hacemos las cosas para Dios, vamos a tener un gran respaldo de Dios. Por eso Jesús dijo, me es necesario estar en el negocio del Padre. Me es necesario. ¿Por qué te es necesario, Jesús, estar en el negocio del Padre? Si yo estuviera ahí en ese momento, bueno, Jesús me va a contestar. ¿Tú sabes por qué es necesario? Porque la Biblia dice que Él estaba enseñando y estaba respondiendo a la pregunta de ellos. Así como estamos nosotros hoy aquí, así estaban ellos en ese tiempo. Estaban todos sentados escuchando a Jesús. La diferencia es que no solamente salía de aquí para allá, sino que también como salía de aquí para allá, de allá para acá retrocedía también lo mismo. Entonces Jesús hablaba y ellos respondían y le hacían preguntas y le contestaban a Jesús. Había un diálogo sobre lo que es el conocimiento de la cosa de Dios. Había un diálogo sobre lo que es el reino de Dios. ¿Por qué? Porque el reino de Dios está en esta tierra para establecer una enseñanza. Por eso dice que la Biblia es para instruir, es para corregir, es para enseñarnos. Por eso es necesario congregarse. ¿Por qué? ¿Por qué es necesario congregarse? Porque cuando nos congregamos, captamos y tenemos mayor conocimiento de las cosas divinas, de las cosas de lo alto de Dios. Jesús dice, me es necesario. Pero ¿por qué es necesario, Jesús? Dime. ¿Por qué es necesario? Porque cuando tú le sirves a Dios, cuando tú estás bajo la cobertura de Dios, nada te faltará. Por eso me es necesario. ¿Por qué? Porque todo pasará, pero Él nunca va a pasar. Por eso es necesario. No es necesario estar con los pasajeros. No
No es necesario estar con las cosas que pasan de una vez. No es necesario estar con aquellos que no suman. Es necesario estar con aquellos que suman y multiplican. Es necesario estar con aquellos que dicen que para él un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. Es necesario estar con esta clase de gente. Es necesario estar con esta clase de personas. Y es necesario estar con Dios, porque Él es quien da la vida eterna. Eso implica muchas cosas. Me es necesario. Wow. Me es necesario. Y nosotros estamos en un tiempo que necesitamos más a Dios. ¿Por qué es necesario? Porque estamos en un tiempo donde necesitamos más a Dios. Dile al que está a tu lado, ¿tú sabes por qué es necesario congregarse? ¿Tú sabes por qué es necesario estar aquí en esta mañana? Y estar aquí todos los domingos y multiplicarnos. ¿Sabes por qué es necesario? Porque es necesario. ¿Sabes por qué es necesario? Porque estamos en un tiempo donde necesitamos más de Dios. Dile al que está a tu lado, estamos en un tiempo donde necesitamos más de Dios. Y eso no se negocia. Y eso yo no lo negocio. Dile, eso yo no lo negocio. Estamos en un tiempo donde mi familia, donde mis hijos, donde mi negocio, donde mi empresa, donde el ministerio necesita más de Dios. Aleluya. Donde mi alma necesita más de Dios. Dile, donde mi mente necesita más de Dios. Donde mi corazón necesita más de Dios. Tiene que entender que verán personas que van a hacer todo lo contrario. Personas que van a cuestionar tu fe. Personas que te van a cuestionar y te van a decir también, ¿por qué es necesario? ¿Por qué es necesario congregarte? ¿Por qué es necesario servir, pastora? ¿Por qué es necesario tú estar siempre los domingos en la iglesia? Vámonos hoy para Boca Chica y La Caleta. ¿Por qué es necesario ir este domingo? Vámonos hoy para una fiesta. ¿Por qué es necesario estar siempre a esta hora en la congregación? Tú sabes por qué es necesario. ¿Sabes por qué es necesario? Porque la vida y la muerte depende de Él. ¿Tú sabes por qué es necesario? Porque si yo lo honro a Él, Él me honra a mí. ¿Tú sabes por qué es necesario? Porque si busco su justicia y su reino, Él me va a proveer. ¿Por qué es necesario? Porque solamente tengo 2 horas para honrarlo. Y si le soy fiel en esas 2 horas, en los pocos, yo sé que es necesario hacerlo fiel y hacer fiel, porque Él entonces me pondrá sobre mucho. Por eso me es necesario entrar en los negocios de Él. Porque mi felicidad y mi deseo y mi futuro y mi sueño no depende solamente de las cosas de abajo, de lo que se ve, sino que todo depende de Dios. Todo depende de Él. Y todo lo que yo voy a obtener, aunque lo reciba por las cosas de abajo, porque viene de Él. Este es un tiempo de volver otra vez a creer de que Dios lo volverá a hacer. Este es un tiempo de creer otra vez de que Dios lo volverá a hacer sobre tu vida. Lo que Dios hizo tiempos atrás es lo que Dios volverá a hacer, y posiblemente mejor y mayor que lo que Él hizo en el tiempo atrás con tu vida y con toda tu familia. Este es el tiempo de creer que Dios lo volverá a hacer en tu vida. Este es el tiempo de creer que Dios volverá a sanarte, que Dios volverá a restaurarte, que Dios volverá a levantarte, que Dios volverá a proveerte todo lo que tú necesitas, de que ese negocio Dios te lo vas a entregar, de que esa empresa Dios la va a restaurar, de que ese sueño Dios lo vas a cumplir. Es importante otra vez recordar y reconocer que Dios en este tiempo volverá a ser y mayor lo que Él hizo ayer contigo. Por eso es necesario. ¿Por qué es necesario? ¿Por qué es necesario? Porque yo entiendo que Él volverá a hacer lo que hizo ayer y lo hará mejor. Aleluya, si se lo va a dar, no amague. Por eso es necesario transcurrir otra vez al tiempo. Entonces nunca subestime la posición de alguien. Nunca subestime la condición de una persona. Nunca subestime quizás cómo la persona camina o cómo la persona hable.
Nunca subestime quizá la forma o el léxico de la persona, porque el profeta no supo ni sabía hablar. Y Moisés le dice: Señor, yo soy tardo en hablar. Y el otro profeta tampoco, Jeremías, porque era niño. Pero siempre había algo dentro de los profetas. Digan conmigo: fe. ¿Qué hay en ti? ¿Qué hay en nosotros? Entonces muestra esa fe por medio de tus obras, por medio de tu creencia, por medio de tu persistencia. Muestra esa fe, y esa fe vas a revelar tu Dios. Amagaron 2 o 3, pero gloria a Dios. Amagaron 2 o 3, pero gloria a Dios. ¿Por qué razón es necesario? Porque lo que yo tengo, lo que usted tiene, lo que usted va a recibir, no depende solamente de su fuerza, sino que todo depende de Él. La vida y la muerte depende de Él. Jesús dijo: me es necesario estar. ¿Por qué es necesario? Porque un día yo seré el dueño de la vida y de la muerte. Por eso cuando Jesús muere, lo primero que Jesús hace es bajar al centro de la tierra, arrebatarle la llave a Satanás de la vida y de la muerte. Por eso Jesús decía claramente: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre sino por mí. Me es necesario estar en este camino porque yo soy la persona clave que voy a ser el puente de la bendición eterna para aquellos que necesitan la salvación. ¿Por qué es necesario para ti congregarte? ¿Por qué es necesario para ti servirle a Dios? Para mí en aquel tiempo era necesario limpiar los baños de la iglesia. Para mí en aquel tiempo era necesario ser ujier. Para mí en aquel tiempo era necesario trabajar en cámara, en audiovisual. Para mí era necesario manejarle a la pastora. Para mí era necesario en aquel tiempo trabajar en el campo, construyéndole casa a Dios, como en Peniel, en Villa Altagracia. Para mí era necesario hacerle mandado a la pastora. Para mí era necesario estar siempre frente a los pastores y obedeciendo a los pastores. ¿Por qué para mí era necesario? Porque un día Dios me iba a tener al frente. Mientras yo estaba atrás, Dios me estaba preparando. Dios estaba preparando a uno para mañana ponerlo al frente. Pero era necesario levantarme a las 5 de la mañana y salir de Pantoja a la Churchi a congregarme. A las 5 de la mañana a orar. Era necesario que todos los días me fuera a las 5 de la mañana y a las 6:30 salir otra vez al kilómetro 14, tomar un vehículo y salir a trabajar. Para mí era necesario poner a Dios en primer lugar en mi vida, aún yo siendo un joven con todo el futuro por delante. Aunque habían personas que cuestionaban mi fe, mi decisión. ¿Por qué es necesario levantarte tan temprano? Te va a volver religioso, te va a volver fanático, te va a volver loco. Bueno, pues si yo era fanático de Antonio Santos, que mucho más ser fanático de Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Si usted era fanático de un equipo de pelota y es fanático, ¿cuántos son aguiluchos? ¿Cuántos son liceístas? ¿Cuántos son estrellitas? Si usted es fanático de, ¿por qué no ser fanático del Rey de Reyes y Señor de Señores? Hello. Entonces mejor prefiero ser fanático con aquel que gobierna el mundo y no ser fanático del que está dentro del mundo. Porque un día tendrán que ser fanáticos de mí. Dile al que está a tu lado: mírame bien, porque mañana tendré muchos fans. Hello. Dile: mañana tendré muchos fans. Dile: muchos seguidores. Dile: mírame bien, porque mañana posiblemente las redes mías se van a explotar con muchos likes. Dile. Por eso no te subestimes. No te subestimes. No creas lo que está viviendo. No te involucres en esa condición de que tú nunca vas a poder, de que el mundo se está yendo al contrario de lo que tú te... No, empieza a entender que en ti hay algo que el mundo no lo tiene, y eso se llama fe. Dile al que está a tu lado: eso se llama fe.
Dile, son pocos los que en esta mañana están congregados. ¿Sabe por qué? Porque no tienen fe. Ay, pastor, porque falté hoy. No, es que es necesario estar en el negocio del Padre. Porque si un día yo falto, un día pierdo mi bendición. Le damos a la empresa, ¿cuántos años? ¿Cuántos días de trabajo? 6 días de trabajo, 8 horas de trabajo. Oiga interesante esta revelación. Escuche bien. El enemigo lleva al ser humano a darle y dedicarle 8 horas a un jefe terrenal, quizás 12, y muchos le dan más de ahí porque le buscan horas extra. Mira la estupidez más grande que a veces nosotros, yo me incluyo, nosotros hacemos. Le damos 8 horas, trabajamos horas extra para obtener un beneficio más. Pero a veces no todo el tiempo, a veces somos influenciados por el mismo infierno. ¿Cómo yo le voy a dedicar 8 horas, 12 horas para ganar algo más? Donde hay algo aquí que me dice por qué es necesario buscar primeramente su reino y su justicia. Él dice, ¿por qué es necesario buscar su reino y su justicia? Porque tú das 8 horas, 12 horas, ¿sabes para qué tú lo haces? Para ganar algo extra, para pagar quizá tu casa, un medicamento. Pero si yo le dedico 2 horas en integridad, en búsqueda, en servicio a Él, 2 horas, Él no me está pidiendo 8, 2 horas. Esas 2 horas, Él va a sorprenderme con más de 48 horas a mi beneficio. Si en lo poco le eres fiel, Él no dice lo mucho. Oye la diferencia. El hombre terrenal te exige mucho. En mucho, dame 8 horas, eso es mucho. Dame 12. Por más que tú me des, yo más te voy a pagar. Y Dios dice, no, yo soy contrario al hombre. Si usted le dedica 2 horas a Dios, la diferencia entre el hombre es que el hombre le exige a usted mucho para darle poco. Dios lo único que quiere mostrarle a usted que en esas 2 horas que usted le está dando a Dios, Dios le está mostrando a usted que Él es fiel para bendecirlo por una eternidad. Usted le dedica 2 horas y Él a usted le va a premiar con una eternidad de gloria, de presencia, de unción, de poder, de promesa, de salud, de bienestar. Solamente usted le dedica 2 horas al mes y Él lo va a bendecir para toda la generación de su vida. La primera, la segunda, la tercera y hasta la 4ª generación. Dile al que está a tu lado, a partir de hoy, no negocie con el diablo, no negocie con los deseos pasionales. A partir de hoy, no negocie con el dinero que te están ofreciendo en el día de servirle a Dios. No negocie con tu salud. No negocie con nada que quiera separarte de la gloria de Dios. Porque un día para Dios será mi día para ti. Prepárate, porque un día de honra para Dios será mi día de honra para sus hijos. Dios te vas a bendecir cuando siembras en lo poco, cuando te mantienes íntegro. No es cuando las cosas te sobren, no es cuando haya tiempo. Cuando no hay tiempo es que tú debes de servirle a Dios.